Damos gracias a Dios porque Él nos permite, ¿cierto?, ver un nuevo día, estar aquí reunidos, congregados. También le damos gracias a Dios porque nos permitió el fin de semana pasado estar con nuestros muchachos, con los jóvenes en su campamento anual, y fue también bastante enriquecedor para todos estar allá. Y bueno, hoy estamos aquí para continuar con nuestro estudio y nuestra profundización en un tema sumamente importante. Hemos dicho que estamos estudiando lo que podría ser fácilmente la constitución política del reino de los cielos. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Amén. Este reino tiene un rey y este rey ha indicado de qué manera viven los que pertenecen a este reino. Y hemos estudiado hasta ahora 3 bienaventuranzas. Hicimos una pausa el domingo anterior por la razón que comenté. Hoy vamos a seguir avanzando. Me dijeron que estuvo muy bueno el servicio también el domingo pasado. Quedaron en buenas manos y bueno, ahí ya tenemos un nuevo hermano como lo es nuestro hermano Harold para el line-up de predicadores, el staff de predicadores de acá. Amén. Bueno, quiero que se ubique por favor en Mateo capítulo 5. Ya hemos avanzado bastante, hoy vamos a llegar hasta el versículo 6. Ahí vamos avanzando en nuestro estudio de las bienaventuranzas porque las hemos tomado una por una. Realmente este carácter del ciudadano del reino, de cómo vive alguien que pertenece al reino, es sumamente importante. Mateo capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Las 3 primeras bienaventuranzas, cada una de ellas, habíamos hablado de que debió ser una revolución en los tiempos de Jesús, porque plantea un camino a la felicidad completamente diferente. Parece que intencionalmente Jesús está utilizando además expresiones, frases completamente contradictorias a la visión tradicional de la felicidad. Bienaventuranza, ser aprobado por Dios, ser verdaderamente feliz, tiene que ver con algo como pobres en espíritu, con pobreza espiritual. Bienaventurados los que lloran, dice la segunda bienaventuranza, cuando parece ser que el patrón completo del mundo acerca de la felicidad no tiene nada que ver con el sufrimiento ni llorar, ¿no? Después habla de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, que fue lo que tratamos hace 15 días. La mansedumbre tiene que ver con cómo respondemos nosotros a la ofensa, cómo nosotros respondemos al deseo interior de venganza, cómo nosotros vamos a responder adecuadamente para ofrecer y recibir perdón. En últimas, mansedumbre tuvo que ver con poder bajo control, es la definición más apropiada para mansedumbre. Cuando un animal salvaje es domesticado. Todo este poder, todo este ímpetu en nosotros que quiere salir a responder ante la ofensa, ante el agravio, ante cualquier circunstancia, ahora está bajo el poder de Dios. Y fíjense cómo Jesús ha venido subiendo en cada uno de sus apuntes acerca de quién es verdaderamente feliz. Nos ha dicho que no hay nadie en el reino que no sea pobre en espíritu. Todo el que está en el reino es pobre en espíritu. Y ha llegado al reino precisamente por eso. El reino le pertenece porque ha doblegado su orgullo, ha dejado atrás su propio yo. Se ha vaciado por completo y ahora que está vacío por completo, Él lo llena todo. Después dijo: bienaventurados los que lloran. Una cosa es considerarse espiritualmente pobre, reconocerlo así, pero otra cosa es lamentarse por ello.
Jesús ahora dice ese lamento que produce arrepentimiento, para después decirnos, bienaventurados los mansos, la mansedumbre necesaria para todos los aspectos de la vida. Aún la Biblia nos manda a cuando nos vamos a corregir, a levantar los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, por ejemplo, que cuando alguno va a levantar, a corregir o ve que su hermano está cometiendo una falla, los que son espirituales tienen que armarse con ese espíritu de mansedumbre. ¿Y por qué es necesario armarse con espíritu de mansedumbre? Para poder corregir, para poder levantar a otros. Porque me tengo que considerar yo en la posición de mi hermano. Es decir, tengo que ver en mi hermano cuál sería mi condición si hubiese tenido la misma oportunidad que él tuvo para caer. Es decir, es muy fácil ver los pecados en otra persona. Cuando otra persona los comete o cuando los comete contra mí son faltas gravísimas. ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que ese hermano hizo tal cosa? ¿Cómo es posible que llegó a tal extremo? ¿Cómo se fue a robar eso? ¿Quién lo creyera? Lo que la Biblia dice es que el espíritu de mansedumbre me va a llevar a mí a considerarme en su posición. Que yo soy tan vulnerable como él. Y que yo en una circunstancia similar quizás hubiese hecho exactamente lo mismo. Que yo soy tan débil, soy tan frágil. Y esa posición me va a permitir restaurar adecuadamente a una persona. Si somos verdaderamente espirituales, necesariamente tenemos que ser mansos. Ni un amén. Para poder restaurar, tenemos que considerarnos. Para poder perdonar, tenemos que armarnos de un espíritu de mansedumbre. Todo aquel que no es capaz de perdonar una ofensa, no lo hace porque no ha entendido la magnitud de aquello que le fue perdonado en Cristo. Es decir, para yo poder entender adecuadamente lo que es el perdón, primero tengo que entender en mi propia vida que fui perdonado. De las faltas que el Señor me perdonó a mí. Por eso les decía, es muy fácil cuando otra persona lo hace. Cuando yo lo hago es un pequeño error, son detalles. Fue un desliz. ¿Sí o no? No es tan grave. Es que me están juzgando por algo que... Eso no es tan grave. Grave lo que hizo no sé quiéncito y sigue. Ese sí tiene un problema serio. Porque es más fácil ver en el otro esa falta como más grave que en nosotros mismos. Y la mansedumbre es necesaria para eso. Pero ahora Jesús va a llevar este nivel de la felicidad muchísimo más alto. Ha dicho cosas tan contradictorias como bienaventurados los que lloran, o bueno, bienaventurados los pobres, en un mundo donde feliz es el que tiene, ¿no? Bienaventurado el rico. Jesús ha dicho bienaventurados los que lloran, donde el mundo ha vendido la falsa idea de que usted tiene que estar siempre caricontento, ¿no? Ha dicho bienaventurados los mansos en un mundo donde quien se impone por la fuerza e impone sus criterios, no importa cómo lo haga, tiene que prevalecer. Acá en el reino es bienaventurado y feliz el manso. Y ahora Jesús va a decir bienaventurados los hambrientos y sedientos. Me parece como intencional en cada una de las cosas que Jesús está diciendo. Ahora bien, tal como lo hemos visto a medida que vamos avanzando en cada bienaventuranza, todas las cosas a las que Jesús se está refiriendo tienen que ver con cosas espirituales. Es decir, la pobreza a la que Jesús se refiere no es una pobreza física. No es bienaventurados los pobres físicamente. Son bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que son capaces de reconocer su pobreza espiritual o su bancarrota espiritual. Que están espiritualmente en bancarrota sin Él. Que no importa cuánto posean, cuánto sea su saldo en la cuenta bancaria, sin Él están en bancarrota espiritual. Cuando Jesús dijo bienaventurados los que lloran, no es el lloro físico. Y decíamos cuando estudiábamos esa bienaventuranza de que hay muchísima gente que quizás llora físicamente pero nunca ha sido transformado en el corazón. ¿Sí o no? Hay gente que tiene remordimientos de conciencia y culpa, llora, patalea, mejor dicho, pero nunca sucede nada en el corazón. Entonces ese lloro es más espiritual que físico. Ese es un lloro que tiene que ver más con la tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento. Cuando Jesús habló de la mansedumbre también está hablando de una actitud del carácter. Y ahora que va a hablar de hambre y sed, va a llevarlo también a un plano espiritual. Es hambre
y sed de justicia. Y Jesús va a usar una figura maravillosa porque todos en algún momento de la vida hemos tenido hambre y sed, ¿no? Amén. ¿Qué cosas ha hecho usted con hambre o por hambre? A mí me pasa algo. Yo cuando incluso llego a tener mucha hambre, hasta mal geniado, hasta el carácter me cambia. La gente sabe, eso es porque no ha comido. Cuando son las 2 de la tarde ya estoy así maluco, ya hasta la cara me cambia. Y yo creo que ninguno de los que está aquí ha experimentado realmente lo que es el hambre. La mayoría de nosotros quizás nos hemos volado 1 o 2 comidas. Y creemos que eso puede ser considerado hambre por cualquier circunstancia. Pero realmente el hambre es terrible. Se cuenta que hace algún tiempo en Inglaterra hubo una hambruna. Ha habido varias etapas, pero la más severa que cuenta la historia por allá en Roma, por allá en el año 400 antes de Cristo, llevó a la gente incluso a tirarse al río para matarse a causa del hambre, de la hambruna que tenía, de la desesperación que tenía por no comer. Entonces yo creo que la figura que Jesús va a usar en este momento es muy importante para mostrarnos algo en el carácter del que pertenece al reino. Amén. Y recuerden cómo hemos estudiado cada una de las bienaventuranzas. Hemos usado una palabra para recordar. Las bienaventuranzas tienen que ver con el ser. ¿Ok? Con nuestro carácter, con el ser. Cada una de las letras de la palabra ser nos ayuda a entender estos sermones que estamos viendo acerca de las bienaventuranzas. En primer lugar, vemos con la S el significado, después con la E la evidencia y después el resultado. ¿Ok? Para que usted lo memorice es la palabra ser. Significado, evidencia y resultado. Entonces, esta bienaventuranza de tener hambre y sed de justicia tiene que ver con un deseo fuerte, con un deseo, una búsqueda que impulsa, una búsqueda apasionada dentro del alma, un deseo por glorificar, por obedecer, una ambición por participar de la justicia de Dios, una pasión, una ambición santa que va a estar en contraste con las ambiciones que el ser humano tiene normalmente cuando no ha sido transformado. El ser humano va a tener sus propias metas, va a querer satisfacer sus propias pasiones. El hombre sin Dios tiene sus pasiones y anda según sus pasiones. Hay gente que es capaz de matar por el color de una camiseta de un equipo. ¿Sí o no? Gente que tiene, mejor dicho, sus propias pasiones y las vive. Hay gente que, mejor dicho, se mata por un político, así no tenga, el político jamás en su vida lo va ni siquiera a saludar, pero lo defiende y esto, sus propias pasiones. Y ahora el Señor va a utilizar esa figura para hablarnos de esta ambición, una ambición fuerte, un deseo que nos va a impulsar a querer honrar, a querer obedecer, a querer glorificar a Dios en todo. El hombre espiritual o el ciudadano del reino de los cielos se caracteriza primordialmente porque nuestras pasiones han sido transformadas. Es decir, nosotros, los creyentes, ahora tenemos nuevas pasiones. Nuestras pasiones han sido cambiadas. Ya nosotros no estamos como los que no creen, o nosotros ya no estamos como los que no le conocen, que están absortos en sus propias pasiones, sino que ahora nosotros nos hemos propuesto buscar otra cosa. Por definición, según la Biblia, lo vamos a ver en el Sermón del Monte, lo que más anhela y lo que más busca un cristiano es el reino de Dios y su justicia. Voy a repetirlo, de pronto los cogí medio dormidos. Por definición y según la Biblia, lo que más busca un ciudadano del reino, un creyente, un cristiano, es el reino de Dios y su justicia. Esa es su prioridad. Él lo busca primeramente. Sí, que buscando el reino de Dios y su justicia vienen unas añadiduras, es otra cosa. Pero él no está buscando las añadiduras. Él está buscando el reino de Dios y su justicia. Es primordial. Ahorita cantábamos una canción y yo me preguntaba, ¿cuán real puede ser esta canción? Dice, adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Mi pasión eres tú.
¿Qué tanto de verdad hay en eso que cantamos o es de las mentiras que cantamos? Porque los cristianos no dicen mentiras, los cristianos las cantan. Ellos no dicen mentiras, los cristianos no decimos mentiras, las cantamos. Entonces cuando yo digo, tú eres mi pasión eres tú, ¿es eso cierto? ¿Y cómo sabe uno hacia dónde apunta sus pasiones? ¿En qué estamos invirtiendo todos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo físico, nuestra mente? Porque no se le ama con parte de nosotros. Al Señor no se le ama con parte de nuestro corazón, con parte de nuestra alma, con parte de nuestra fuerza y con parte de nuestro entendimiento. Al Señor se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. ¿Será eso una realidad en nuestra vida? Tiene que serlo, porque por definición nosotros buscamos primariamente el reino de Dios y su justicia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La bienaventuranza viene como resultado, pero la condición es tener hambre y sed de justicia. Es decir, el cristiano tiene hambre y sed de justicia, y por tener hambre y sed de justicia es saciado, y por eso es bienaventurado. Es decir, nosotros no estamos buscando la bienaventuranza. Nosotros no estamos buscando ser felices, sino que como estamos buscando el reino de Dios y su justicia, la verdadera felicidad viene como resultado de eso. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere realmente a Él todo lo que Él es, o está buscando los panes y los peces? ¿Qué nos motiva? ¿Qué es lo que nos está moviendo? Y Jesús va a hablar ahora de tener hambre y sed de justicia. Nosotros deberíamos tener hambre y sed de justicia. Este deseo que provoca el Espíritu es lo que va a provocar en una persona que realmente sea salva, y es lo que nos va a mantener firmes. Es aquello que nos va a cimentar, nos va a mantener fiel durante todo nuestro peregrinar en esta tierra. Amén. Escúcheme bien, tener hambre y sed de justicia es la única ambición que produce felicidad. La única ambición posible que puede tener un cristiano. Lo único que puede anhelar, y que es válido anhelar toda la cantidad que usted quiera, es del reino de Dios y su justicia. Y esa es la única ambición que produce felicidad. Cualquier otra ambición no va a producir felicidad. Por eso es que Jesús va a decir bienaventurados. Entonces, miremos cada uno de los aspectos de esta bienaventuranza. Perdón, y tomo agua que ya me dio sed. Hambre y sed. ¿Qué significa? Hambre y sed. En primer lugar, el significado. El hambre y la sed son necesidades físicas. ¿Estamos de acuerdo? Una persona que tiene hambre, que lleva 2, 3 días sin comer, imagínese que llega donde usted le dice, tengo hambre. Y tú le dices, no hombre, ¿qué? Esas son ideas tuyas. Eso es psicológico. Cierra los ojos y mentalízate. No tengo hambre. No tengo hambre. ¿Te sientes mejor? Estoy lleno. Estoy lleno. No. Es una necesidad real. Es una necesidad física. Ahora, si una persona tiene 3 días sin comer y llega a donde usted, o es usted esa persona la que tiene 3 días sin comer, le dice a otro, mira, llevo 3 días sin comer, y esa persona le dice, mira, te tengo un regalo. Sí, ¿qué? Te voy a regalar este jean. ¿Sí o no? ¿Usted cómo reacciona? Se cambiarían 50 jeans, no importa si son los de 24, el de 31, no importa lo que sea, con tal de tener así sea un pan, ¿no? Porque la necesidad identificada es esa, física, se necesita alimento físico. Es decir, nada más importa. No que
tengo 3 días sin comer, te voy a invitar a un paseo. Te voy a llevar a playa. No, yo lo que tengo es una necesidad física y lo único que lo puede resolver es el alimento y el agua. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún otro enfoque. La persona que tiene hambre y sed de justicia está enfocado. Jesús está diciendo que así como es el alimento y el agua para la vida física, una necesidad física, la justicia de Dios tiene que ser para nosotros una necesidad espiritual, un anhelo espiritual. Jesús está entonces diciendo que no es que la justicia de Dios viene a complementar, no es un complemento. Es una necesidad, no es opcional, hermano. No es algo que uno dice, no, voy a ver si lo anhelo o no lo anhelo. Es algo necesario. Es algo que está unido a lo que nosotros somos. Y lo que nos va a decir es que usted no puede vivir espiritualmente sin la justicia. Así como usted y yo no podríamos vivir sin comer y sin agua. Sin alimento y sin agua no podríamos vivir. Entonces, sin anhelar esta justicia de Dios, nosotros no podríamos vivir. Es una necesidad vital que para nosotros el reino de Dios y su justicia sea una necesidad, una pasión única. Nosotros con tal de buscar alimentos nos hemos hasta levantado de la cama, ¿no? Usted se pone a pensar así, a meditar, ¿será necesario? Yo tengo hambre, pero esa nevera está muy lejos. Tú dices, ¿será? No, hombre. No. ¿Quién alguna vez se ha levantado por hambre? O sea, que tiene tanta hambre que intentó dormir y de pronto en la mitad del hambre lo despertó. Ahora cambió la pregunta. ¿Quién alguna vez ya acostado ha dicho, hoy no he tenido mi momento de intimidad con el Señor, no he orado? Y con la misma prisa que se levanta a buscar un pan, se ha levantado a orar. Amén. Una necesidad física llevada a una analogía espiritual. Es decir, así como para nosotros es completamente necesario el alimento y el agua, ¿qué tan necesario es cada una de las cosas que el Señor nos ha otorgado en su reino para nosotros? Es decir, hay una pasión genuina en cada uno de nosotros porque, como le decía, alguien hambriento no tiene sino esa necesidad. No hay ningún otro interés, no hay ninguna otra atracción. Nada más llama su atención. La misma exhortación se nos da ahora en el campo espiritual. Mire cómo, por ejemplo, lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Fíjense cómo espiritualmente cada uno de nosotros fue creado con una necesidad. Yo les decía aquella frase de San Agustín, el ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño de Dios. Es decir, cada ser humano tiene una necesidad por satisfacer. El problema es cómo busca el ser humano llenar esa necesidad interior. Y aparte de Dios, nada lo pueda llenar. Entonces el apóstol Juan advierte esto y en su primera carta, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y miren cómo el apóstol Juan resume todo lo que hay en el mundo. Y esta es la forma como normalmente el ser no regenerado va a intentar llenar ese vacío, esa necesidad. ¿Con qué lo va a intentar satisfacer? ¿Con qué lo va a intentar llenar? Lo va a intentar llenar con deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Nada de eso proviene del Padre, dice el apóstol Juan, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cualquier intento humano de llenar ese vacío y esa necesidad con cualquier otra cosa que no sea la justicia de Dios, lo que provenga del Padre es vacío, es en vano. ¿Ok?
nos toca apoderarnos de esto. Así que lo que está diciendo Jesús es que quienes pertenecen al rey van a tener hambre y sed de la justicia del rey, de la justicia de este reino. Van a desear cada día crecer, van a desear que cada día el pecado mengue en cada uno de nosotros, la desobediencia sea reemplazada por obediencia. No está buscando llenar estos deseos en el mundo, está siempre dispuesto a ver qué hay en este reino. Va a tener un anhelo mayor y mayor. Y fíjense que las tres primeras bienaventuranzas parecieran ser negativas y a partir de aquí ya se tornan un poco más positivas. Pobre en espíritu tiene que ver con ese quebrantamiento, llorar también con esa tristeza según Dios. La mansedumbre también, con doblegarnos, pero ya es una actitud que parece ser positiva. Este es un deseo que producto de lo primero ahora me lleva a la acción. Me lleva ahora a desear, a anhelar más y más. Es decir, cuando yo soy pobre en espíritu, me alejo del materialismo. Cuando yo me duelo, me quebranto, me alejo de ese deseo de autosatisfacerme. Si no sé que mi yo está crucificado, mi yo tiene que estar doblegado. Y cuando yo soy manso, me alejo del egoísmo. Y ya estoy listo ahora, después de lamentarme por el pecado, después de enfrentar mi propia pecaminosidad, ahora ya estoy listo para, después de haber puesto el yo a un lado, después de haber doblegado mi vida delante de la presencia de Dios, ahora para decir, Señor, lo único que yo verdaderamente anhelo está en ti. Lo único que yo verdaderamente deseo eres tú. Mi pasión eres tú. Verdaderamente. Por eso le decía que esta cuarta bienaventuranza es una consecuencia lógica de las otras tres. Una persona solo puede tener hambre y sed de justicia cuando se ha negado a sí mismo, cuando su yo ha sido doblegado, cuando es verdaderamente manso. La palabra de Dios, para poder ser recibida adecuadamente, según Santiago lo habíamos estudiado en la carta, tiene que ser recibida con humildad y con mansedumbre para que haya cabida en cada uno. Amén. Así que la prueba maravillosa de que alguien realmente está creciendo en su vida cristiana es porque está anhelando realmente todo lo que proviene del reino. Es porque sus pasiones han sido transformadas. Escúcheme bien, una persona que no tiene hambre y sed de justicia no pertenece al reino de Dios. Una persona que no desee cada día aumentar en su intimidad con Dios, en su deseo de búsqueda, en cada día agradarle más, en un deseo por mayor santidad. Los profetas lo ponen a la altura de una pasión unida a sus propias entrañas. Una pasión que se una a nuestras propias entrañas, hermano. Está unido a lo más íntimo de cada uno de nosotros, en nuestro interior, porque hemos nacido de nuevo. Una persona que no anhela a eso no pertenece a este reino. Pertenecer a este reino, ¿qué significa? Que nuestras pasiones han sido transformadas. Este fue el texto lema del campamento de los jóvenes. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 13. Nos vamos hasta el 17, por favor. Para que usted lo vea que estuvieron estudiando los jóvenes el pasado fin de semana. Ya se lo saben de memoria desde el 14, si no, no comía. Versículo 13. Va a decir el apóstol Pedro, después de indicar todo lo que Jesucristo hizo. Si usted lee los versículos anteriores, está la descripción de todo lo que Dios hizo. Dice que el Padre, por su gran misericordia, por su gran amor, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y va a explicar el apóstol Pedro, después de decir todo lo que Dios hizo, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, está reservada para nosotros. Va a decir, la fe nos guarda para esa salvación, para que podamos recibir esa salvación. Va a decir que los profetas y todos los que antes de nosotros vieron o hablaron de estas cosas no entendían toda la magnitud de lo que la salvación significaba. Ellos lo hubiesen anhelado, hubiesen querido verlo, pero a ellos se les dijo, no, ustedes están escribiendo para otros, es decir, para nosotros. Nosotros los que estamos de este lado de la historia podemos ver la historia de la salvación completa.
Y ahora podemos entender cada una de las cosas que los profetas hablaron. Dice, a ellos no se les dio ese privilegio, se nos dio a nosotros. Es maravilloso lo que dice el apóstol Pedro antes. Y después de decir, dice incluso que los ángeles están a la expectativa de todo lo que sucede en los asuntos de la salvación. Es decir, mientras usted está aquí en el servicio durmiéndose, los ángeles están así, expectando y pasando el inventario. Lea lo anterior para que ellos están a la expectativa de qué sucede. Un ángel se dice a otro, está siendo predicado el glorioso evangelio. Aquí va a suceder algo. Alguien puede ser salvo mientras este evangelio es predicado. Y los ángeles están a la expectativa y están haciendo el inventario. ¿Cuánto llevas tú? 20 dormidos. Por allá, ¿cuánto van? En la iglesia aquella, 30, 40. Ellos están anhelándolo. Y después de explicar esa gran esperanza, después de explicar que los profetas estaban a la expectativa, que los profetas, Isaías, hubiese anhelado escuchar lo que usted está escuchando hoy. Es lo que el apóstol Pedro va a decir. Entenderlo en su plenitud. Es decir, cuando Isaías escribió no sabía muchas de las cosas, cómo se iban a dar. Yo le decía a los jóvenes, ¿usted se imagina ese pobre hombre escribiendo, he aquí la Virgen concebirá? Una virgen concibiendo. Espérate ahí, yo sé un poquito de anatomía, yo tengo hijos también, ¿no? Si es virgen no puede estar concibiendo, y si concibe no es virgen. Pero claro, usted hoy lo entiende, porque está de este lado de la historia. Entonces, de este lado de la historia tú dices, claro que sí, el nacimiento de Jesús fue virginal, porque fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la persona de María. Me hago entender, es decir, lo que ellos escribían, ¿para qué lo escribían? Para que nosotros hoy lo entendiéramos. Entonces, para usted es muy fácil porque está de este lado de la historia, pero para el pobre hombre no era tan fácil. Después de hablar de esa salvación tan grande, de lo que Dios hizo, ahora nos va a decir lo que nos corresponde a nosotros a causa de entender lo que Dios hizo. Léalo en su casa y si no se lo pregunta a los jóvenes, que eso fue lo que ellos, si no me avisa, el año que viene no va. Es decir, estaba dormido como... Ok, entonces les da una orden, lo que a mí me toca hacer después que entiendo lo que Dios ya hizo. Escúcheme bien, ese es el orden correcto. Todo lo que a nosotros nos toca hacer está después de lo que Dios ya hizo. Ninguno de nosotros puede hacer nada para ser salvo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer después que entendemos esta salvación tan grande? Bueno, nos toca vivir así. Eso es lo que el apóstol Pedro va a decir. Cada carta del apóstol Pablo está escrita de la misma manera. Todos los primeros capítulos son lo que Dios hizo. Y los últimos capítulos son lo que me toca hacer a causa de lo que Dios hizo. ¿Sí o no? Siempre ese es el orden. El apóstol Pedro va a decir, miren, lo primero que usted tiene que hacer es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Estar preparado, listo para la acción. Así como un soldado se recogía las puntas de su túnica, eso es lo que quiere decir la expresión, cuando la falda, todo lo que te estorba, lo recoges y lo amarras. Todo pensamiento que esté suelto por ahí, todo argumento, toda idea, toda ideología que esté suelta por ahí, tú lo coges, vente para acá, vente para acá, vente para acá, y lo ciñes. El apóstol Pablo usa la misma figura que el cinturón que ciñe todo esto es la verdad. Yo lo que demuestro es que estoy preparado para la acción, listo para actuar. A nosotros nunca nos cogen así fuera de base, al cristiano nunca lo deben coger fuera de base. Nosotros estamos enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros siempre estamos listos para la acción. Es decir, cuando viene la guerra en medio de la dificultad en nuestra batalla de la fe, nosotros no decimos al enemigo nuestra, espérate ahí un momentico que me voy a poner la coraza de la justicia, ¿oíste? Que esta mañana salí sin ella. ¿Sí o no? Nosotros estamos siempre vestidos con la armadura. No es que el escudo de la fe con que podía pagar este dardo se me quedó. Nosotros siempre lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos siempre listos para la acción, siempre preparados.
Que hay algunos que quieren enfrentar esta guerra de otra manera y dejaron la armadura en la casa es otra cosa, pero los recursos siempre han estado disponibles para nosotros los creyentes. Su palabra, la oración, su espíritu, la congregación, los líderes, todos los recursos de Dios siempre han estado disponibles para nosotros. Y le decía a los jóvenes, todo cristiano que peca, peca porque quiere. Porque él ha sido librado del poder del pecado, lo que significa es que ya el pecado no es su Señor. Su Señor es Jesucristo, su Salvador. Cuando pecamos fue porque descuidamos nuestra comunión, nuestra relación. Los recursos que teníamos disponibles no los usamos, pero ahí estaban. Entonces se ciñen los lomos del entendimiento, se es sobrio, se espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y atención al versículo 14 al 16, que es el corazón del texto. Versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a ¿qué? A los deseos. ¿Cuándo teníamos esos deseos? Antes, cuando estábamos ¿en qué? En nuestra ignorancia. Es decir, cada uno de nosotros cuando estaba en ignorancia, cuando estaba muerto en sus propios delitos y pecados, tenía unos deseos y unas pasiones. Y esos deseos y esas pasiones gobernaban la vida. Todo aquel que está sin Cristo es gobernado por esos deseos. Entonces la gente cree que es libre, pero en realidad es esclava del pecado. Porque ese deseo pecaminoso se enseñorea. Y ese deseo pecaminoso es quien le lleva a hacer las cosas que hace. Nosotros estábamos también muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Que los creyentes somos conscientes de esta realidad. El no creyente cree que es libre, pero no es consciente de esa realidad. Es más, él cree que esa es la manera natural de vivir, que así se debe vivir. ¿Me estoy haciendo entender? Pero nosotros sabemos que no. Ya no corremos en ese desenfreno. Entonces sigue diciendo el texto, en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ok, yo tenía unos deseos cuando estaba en mi ignorancia, yo pensaba que esto era correcto. Ahora mi corazón ha sido trasplantado. Yo tengo un nuevo corazón. He venido a Él. Ahora, al yo encontrarme con Él, dice, ¿cómo comienza diciendo? Como hijo obediente. Ahora yo tengo una relación con Él. ¿Cuál es mi relación con Él? Mi relación ahora con Él es de padre a hijo. Pasé de ser su enemigo, ahora soy su hijo. Como hijo obediente, yo desecho los deseos que antes tenía porque estaba en ignorancia. Y ahora mi nuevo patrón de vida es contemplarlo a Él en su santidad, y en la medida que lo contemplo a Él, su naturaleza, Él es santo, yo también estoy llamado a ser santo porque soy su hijo. Es decir, ser cristiano en realidad es un cambio de pasiones. Yo antes tenía unas pasiones por el mundo, mi pasión ahora es pasión por la santidad. Mi pasión ahora es una pasión por la santidad. Y eso es lo que significa tener hambre y sed de justicia. En pocas palabras, con la misma fuerza y el mismo ímpetu que corríamos para dar rienda suelta a nuestros deseos, ahora tenemos que correr a presentar nuestros miembros como un sacrificio vivo delante de Él, porque nuestra pasión es la santidad. Es decir, con la misma fuerza que en medio de la parranda alzabas tus manos. ¿No has visto que esos hermanos antes eran? Y acá en la iglesia hace. Hay que alzar la mano. Es decir, así, con la misma pasión, con el mismo deseo que antes corrías para hacer cosas pecaminosas, ahora todo nuestro espíritu, toda nuestra alma, todo nuestro ser está comprometido con la santidad de Dios. Su anhelo, su mayor anhelo y su mayor pasión es ese.
¿Sí lo ven? Es un cambio de pasiones. Ser santo es un cambio de deseo. Ser santo es un cambio de pasión. Yo antes tenía unas pasiones cuando estaba en la ignorancia. No conocía cuánto ofendía el corazón de Dios. Pero ahora que tengo un nuevo corazón, este nuevo corazón tiene nuevas pasiones. Este nuevo corazón ahora tiene un deseo por lo que proviene de Dios, por lo que a Dios agrada, por su palabra, por su presencia, por su iglesia, por su pueblo. Un anhelo por todo lo que proviene de Dios. Esas son ahora nuestras. Ahí es donde ponemos todo nuestro empeño. Nunca habremos orado lo suficiente. Nunca habremos leído la palabra de Dios lo suficiente. Nunca habremos venido a su casa lo suficiente. Pues hay gente que se excusa. No, sí, ya oré. Oye, yo leí. Esto es una insatisfacción santa que siempre nos lleva a anhelar más y más. Impresionante. Usted mira eso en la Biblia. Alguien que realmente tiene comunión, que se encuentra con Dios, lo que quiere es más y más. Mira un hombre como, por ejemplo, Moisés. Está en el desierto y Dios aparece en una zarza que ardía pero no se consumía. ¿Tú puedes creer eso? Dios le habla desde una zarza y le dice, mira, te voy a explicar qué es la santidad. Mientras tanto, quítate la sandalia y no te acerques más. Moisés, para liberar al pueblo de Dios de Egipto, las cosas que vio la fuerza y el poder de Dios, sus milagros, las plagas. Moisés vio dividirse el mar. Se tragó a los egipcios el mar. Moisés vio la gloria de Dios en una columna de fuego de noche y en una nube de día. Moisés construyó un tabernáculo donde la gloria de Dios descendía, hermano. ¿Usted ha visto el 5% de las cosas que les he mencionado? Y uno llega al capítulo 33 de Éxodo, y ahí en medio de la conversación de Dios con Moisés, Moisés le dijo, hey, ¿sabes qué? Muéstrame tu gloria. ¿No le llama la atención? Y usted le dice, acá, y entonces, ¿qué es lo que has visto, hijo? Entonces, ¿dónde quedo yo, Moisés, padre? Así tú que has visto esas cosas, estás diciendo, no, muéstrame, yo quiero ver tu gloria. A pesar de todo, Moisés nunca estuvo satisfecho. Siempre quería ver más. Y esa maravillosa historia ahí en el Éxodo, ¿no? Que Dios le dice, bueno, te voy a poner ahí en una peña y voy a pasar, pues si de frente te llevo, Moisés. Entonces así él escondido alcanza a ver y dice que solo ve su espalda, ¿no? Qué maravilloso. Uno ve un hombre como el apóstol Pablo. Escribir y saber que de él es quien habla. Estar en el tercer cielo. Conocer las que conocía. Encontrarse con el Señor camino a Damasco. Preguntar quién eres, Señor. Decirle, bueno, te voy a explicar quién soy. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A ver más. ¿Qué quieres que haga? De ver las cosas que vio a lo largo de su vida. Y uno lo ve allá al final de la carta en Filipenses escribiendo, yo no es que lo haya alcanzado todo, no, yo sigo caminando. Porque mi mayor anhelo es conocerle. ¿Qué? Dice el apóstol Pablo, yo quiero conocerle. Espérate ahí, entonces, ¿qué es lo que? Yo quiero conocerle en el poder de su resurrección. Y el apóstol Pablo llega a decir, yo quiero participar de los padecimientos y ser hasta semejante a él en su muerte. Es decir, una insatisfacción santa, un deseo por más y más. Y escúcheme bien, no es suficiente con tener hambre. Es necesario estar muerto de hambre. Un gran profesor de la Biblia lo ponía en estos términos.
Cuando el hijo pródigo tenía hambre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando tuvo hambre? Cuando tenía hambre, comió de las algarrobas. ¿Cierto que sí? Porque tenía hambre. Pero solo cuando estaba muriéndose de hambre, volvió a la casa del padre. Porque una cosa es tener hambre y otra cosa es estar muriéndose de hambre. La gente reconoce que tiene un vacío en el corazón. Tiene hambre. ¿Con qué lo llena? Con las algarrobas de los cerdos. ¿Sí o no? Va al mundo y va al placer, va de una relación sexual, va al alcohol, va a la droga, va a cualquier cosa, intentando llenar su hambre con algarrobas. Pero solo hasta que el ser humano reconoce, se está muriendo de hambre, de esa hambre de justicia que solo el Padre puede satisfacer, es que se puede volver a la casa del Padre. Así que no es suficiente con tener hambre, hay que estar muriéndose de hambre. En última, los cristianos somos unos muertos de hambre, pero muertos de hambre, sed por Él, pasión por Él. Alguno le pegó y que yo no soy ningún muerto de hambre, nada. Se ofenda, man. Mansedumbre. Tiene una canción de los muchachos que no es que a ti te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron el cerebro y hasta el corazón. Usted no sabe ni lo feo que tenía el cerebro. Le tocó a Jesús lavarme el cerebro, purificar mi entendimiento, purificar mi conciencia de lo negro que lo tenía. Así que qué ofensa hay en que usted le lavaron el cerebro, si nos tuvieron que lavar completamente la sangre del Cordero. Así que este deseo, este anhelo, esta insatisfacción santa siempre nos llevará a querer más. Un deseo por librarnos del pecado que nos separa de Dios, un deseo por la justicia de Dios. Ver mi propio yo y decir, quiero librarme de esto. Tener hambre y sed es desear ser santo. Amén. Tener hambre y sed de justicia es el anhelo por cada día, en cada área de mi vida, poder agradarle a Dios. En cada área de mi vida, querer mostrar el fruto de su Espíritu Santo en nosotros. Ansiar esto con toda mi vida y con todo mi ser. Eso es lo que significa tener hambre y sed de justicia. Segundo punto. Siempre el primero es el más largo, así que no se preocupe. Evidencia. Si ese es el significado, ¿cómo se evidencia esto en la vida? Si en última esto ha sido un cambio de pasiones, ¿cómo se refleja en la vida? Ahí vimos algunos ejemplos, ¿no? Moisés, el apóstol Pablo, el mismo salmista. Qué maravilloso cuando en los salmos se exclama de parte de David, yo te voy a buscar de madrugada, mi alma tiene sed de ti. Lo dice el salmista, ¿no? Mi alma te anhela como la tierra seca y árida anhela el agua. Así te anhela mi alma. Entonces, ¿cómo se evidencia? Primero, creo que en no estar contentos con nosotros mismos. En la medida que nosotros no estamos contentos con nosotros mismos, en la medida que nos vamos despegando de ese yo, de que una persona no está buscando su propia justicia. Jesús le está diciendo esto a un público que después le va a tener, ¿sabes qué? Su justicia va a tener que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque si su justicia no es mayor que la de ellos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. El ser humano quiere autojustificarse, quiere su propia justicia y dice, no, yo puedo hacer esto, yo esto lo puedo tener controlado y en la medida que yo pueda controlar estas cosas, todo está bien. El ser humano no quiere depender de nadie, ni siquiera de Dios para sus asuntos, sino que Él quiere tener control. Y hay que se nos salen las cosas de control, ahí ¿qué hacemos? ¿No? Cuando nos toca, la única esperanza es depender de Dios, ¿qué hacemos? Entonces, en la medida que nosotros
no descansamos en nuestra propia satisfacción, en nuestro propio yo, ni en nuestra propia justicia. En esa medida nosotros vamos evidenciando que tenemos hambre y sed de justicia. En la medida que no dependemos de cosas externas, que nuestra felicidad no está ligada a otra cosa. ¿Cuál es la causa de la infelicidad del ser humano? ¿Por qué el ser humano es infeliz, según la Biblia? ¿De dónde proviene? Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para compartir en comunión con Él, estábamos completos. ¿Cuál es la causa de nuestra infelicidad? El pecado, muy bien. El pecado, al destituirnos, al separarnos de la gloria de Dios, produce infelicidad en el corazón humano. El ser humano es infeliz a causa del pecado. Por eso yo les decía hace algunos domingos, la felicidad y el pecado son incompatibles. Es decir, el pecado no hace al hombre feliz, lo engaña. Y hay quienes compran el engaño del pecado y lo que se le hace es endurecerse el corazón. La mujer compra la mentira de la serpiente, dice el texto en Génesis, que ella quedó convencida. Es decir, la serpiente le vendió un producto, dijo, mira, con este producto vas a ser igual a Dios, vas a entender lo bueno y lo malo. Y él, sí. Espérate y te busco a otro candidato. Y trajo a Bobón de Adán también. Comió ella y comió él porque estaba convencida. Es decir, el pecado nos engaña y después nos damos cuenta de que la publicidad era completamente engañosa. Después dice, yo cambié la gloria de Dios por esto. Por esta porquería. Pregúntele a cualquiera que ha comprado el engaño del pecado si el pecado le ofreció a lo que al final la publicidad engañosa le estaba dando, ¿no? Entonces, el no depender de nada, sino que nosotros podamos solo depender de Él y que cualquier cosa que no sea la justicia de Dios no nos puede satisfacer. Solo su justicia. Así que la mayor evidencia de este anhelo, de este deseo, de esta hambre y sed, es que tanto anhelamos lo que proviene de Dios. Su palabra, por ejemplo. Que tanto anhelamos su palabra. Que tanto anhelamos tener comunión con Él. ¿Qué tan agradables son para nosotros todo aquello que proviene de Dios, aún su disciplina? Hay un proverbio que obviamente yo creo que es el origen del refrán. Hay un refrán que dice, creo que para el que tiene hambre no hay pan duro, ¿sí o no? Algo así. ¿Ah? Con hambre no hay pan duro. Bueno, la base bíblica es un proverbio. El proverbio 27:7 dice, al hambriento hasta lo amargo le es dulce. Si tiene 3 días sin comer, si lo que tiene es hambre, ¿verdad? No va a salir. ¿Qué hay eso? Eso es lo que había. El que tiene hambre de verdad, no importa si es sopa. Ahí se los vi y que no, es que yo no como, hay hambre. Entonces, si de verdad hay hambre y sed de justicia, todo lo que provenga de Dios será agradable para nosotros, hasta su disciplina. Porque su buena voluntad es agradable y perfecta. Es decir, es bueno, es agradable y es perfecto. Qué maravilloso, ¿no? Porque proviene de Dios. Porque hay cosas que son buenas pero no son agradables. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y uno entiende si tiene deseo realmente de esta justicia, de que si Dios nos está disciplinando es porque nos ama. Y la disciplina al principio no es bien recibida, pero al final produce fruto.
Entonces es un deseo por todo, Señor. Qué maravilloso es exclamar, como termina Proverbios diciendo, ¿sabes qué? Las palabras de Agur, Señor, tú conoces mi corazón. No permitas que nada me aparte de ti, sea que tenga hambre o que esté saciado, que mi centro siempre seas tú, mi mayor anhelo eres tú. Así que dame, pero si es necesario, quítame. Si es necesario, quítame. Pero que mi mayor anhelo seas tú. Son las mismas palabras del salmista Asaf viendo la prosperidad de los impíos, ¿no? O sea, a ellos les va bien, ellos tienen todo. Dicen, no. Yo cuando entré en el secreto de Dios me di cuenta realmente cuál es el fin de ellos. Y yo me doy cuenta ahora de dónde tiene que estar puesto mi anhelo, mi deseo, mi porción y todo lo que yo anhelo en la tierra está en ti. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es decir, el deseo de nosotros como cristianos está en Él y solo en Él. Todo cristiano que cree que está incompleto no está en el reino. Es decir, si yo como creyente creo que todavía me falta algo, y sí, es que yo creo que sí, está chévere todo esto del evangelio, pero es que si tan solo yo tuviera un poquito más de plata, la cosa fuera distinta. Hasta pudiera dar más en la iglesia, Señor. Hay gente orando, Señor, bendíceme con el baloto y le pongo el aire acondicionado a la iglesia. Tú conoces mi corazón. El otro más sabe, Señor, disciplíname con el baloto. ¿A qué? ¿Sí o no? Disciplíname para que veas tú. Ahí sí, sabroso. Todo creyente tiene que entender que está completo en Cristo. Que no le hace falta absolutamente nada. Que ahora que estamos en Él, no podemos buscar satisfacer ningún deseo en nada contrario que sea Él, porque en Él estamos completos. Independiente de cuál sea nuestra circunstancia, en Cristo estamos completos. Nosotros los cristianos nos hemos comprado esa mentira. Y nosotros a veces predicamos inconscientemente esa mentira. Les voy a poner solo un ejemplo, que no me quiero extender y me he pasado mucho. Pero cuando usted le dice a un joven soltero o a una persona soltera, no, es que mira, tienes que casarte. No, es que mira, ¿y el novio para cuándo? Mira, y hay noviecito. Y hay no sé qué. Inconscientemente nosotros creemos que una persona soltera está incompleta. ¿Sí o no? No. El Señor en su providencia, en cada circunstancia es completamente distinta. Cada persona tiene una propia realidad. Pero si ese con quien está usted hablando es cristiano, está completo, esté soltero o esté casado. En Cristo está completo. Entonces nosotros creemos que hace falta algo más. Ahí, ¿cómo le sumamos? No. Nosotros los cristianos queremos a Cristo y solo a Cristo. Que Dios en su sabiduría y en su amor provee de manera soberana es otra cosa. Pero todo el que está en Cristo está completo en Él. Porque miren el resultado. Todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, y en tercer lugar, y con esto terminamos, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el resultado de tener hambre y sed de justicia? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Va a ser qué? Saciado. Serán saciados. Hasta estar completamente saciados. Miren la declaración tan impresionante. Nuestra parte es buscar y anhelar a Dios. La parte de Dios es saciar. Completo. Y aquí hay una paradoja increíble.
Y la paradoja aquí es que aunque los santos buscan continuamente la justicia de Dios, siempre van a querer más. Es decir, esta es una satisfacción que produce un deseo de más. Por eso ahí está Moisés, muéstrame tu gloria. Por eso está el apóstol Pablo diciendo, yo quiero conocerlo. Porque este anhelo, a medida que es satisfecho, produce mayor anhelo. Qué asombroso, ¿o no? Serán saciados, esta satisfacción. ¿Sabe qué significa? Que quien tiene hambre y sed de justicia no necesita nada más, ningún otro deseo. Nada deseo en la tierra. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. La persona que realmente tiene hambre y sed de justicia la encuentra en Dios, y como la encuentra en Dios siempre quiere más y más. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que los recursos de nuestro Señor son ilimitados y siempre tiene para otorgar más y más. Así que esta satisfacción que nos hace querer más es la que Jesús está diciendo. A la saciedad divina. Alguien que tiene este anhelo sabe que no le falta absolutamente nada. Él es capaz de saciar el alma menesterosa, dice el salmista. El versículo que se sabe, Elia Fernanda dice, el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, por tanto, nada me faltará. En el original, la traducción debería ser, nada me falta. ¿Sabe por qué? Porque eso no es que tiene que ver que eso es que me va a dar esto, es que puedo pedir esto, no. Lo que el salmista quiere decir es que a causa de que Él es mi pastor, ya estoy completo, absolutamente nada más me falta. Él es capaz incluso de poner mesa delante de mí, de hacer rebosar mi copa, porque por cuanto lo tengo a Él por pastor, ya no necesito más. ¿Qué más necesito, hermano? Si Él es mi pastor, nada me falta. Entonces nosotros a veces queremos vivir como si algo nos faltara. Y nosotros a veces queremos decirle, uno va a los pelados y dice, pero es que si tan solo la gente ve a los cristianos como si nosotros estuviéramos incompletos. Como si a nosotros nos hiciera falta algo. Oye, entonces tú ni para pegarte una rumbeadita ahí, ni en fiesta te cachaste. No. Entonces, cuando usted está con la cara así, lo que pasa es que, porque yo soy cristiano. Escuché la historia de un predicador que el hijo le preguntó, papá, ¿ese burro es cristiano? Entonces papá le dijo, ¿por qué tú dices si ese burro es cristiano? No le ves la cara, el burrito así. Ese burro parece cristiano, verle la cara larga. Porque la gente ve en nosotros si esto es una pasión o no. Si está unido a nuestra entraña. Es decir, si lo que fue un cambio de pasión, si lo que nos trasplantaron en el corazón y ahora tenemos una nueva pasión, así como usted va a la gente cuando va para playa, ¿sí o no? Te va todo el mundo, para playa, y usted sale para la iglesia así. Como el pobre burrito. ¿Para dónde va, hermano? Dios le bendiga. Algunos escondieron la Biblia antes de venir porque qué tal que se entere el hermano que soy cristiano, el vecino. Pues. Entonces cogió la Biblia y la metió en una bolsita. Si de verdad esto es una pasión, tiene que verse. Si esto está unido a nuestra entraña, tiene que verse. El asunto es si esto de verdad nos ha apasionado. Le preguntaba yo a los jóvenes, ¿con qué asocia usted la palabra santidad? Y todo el mundo, sí, pureza, limpieza, blanquito, alita, aureola, santo, querubines, serafines. Decía, qué extraño que nadie asocia la palabra pasión.
Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere decir. Ustedes antes tenían unas pasiones porque estaban en su ignorancia. Ahora, porque el Dios que los llamó es santo, sean santos. Sed santo es vivir con una pasión inquebrantable por Él, que ni la circunstancia ni ninguna persona nos la puede quitar. ¿Usted cree que alguien verdaderamente apasionado por Dios se va a preocupar porque la tía está hablando de que, ay, ahora que se me metió evangélico, ahora ya y lo perdimos? Que no le importa. ¿Usted cree que alguien que realmente esto es una pasión, le va a decir, oye, ¿qué? En la iglesia te prohíben? No, hermano. En la iglesia no me prohíben nada. El asunto es que no me interesa. Ese no es mi interés. O sea, ni un traguito, ni por tu vale, por tu amigo. Te lo echo encima. ¿Y cómo te lo prohíbe el pastor, verdad? Yo lo he visto. El pastor te ve y te lo... No, mano, no es que me lo prohíban. Es que dentro de mi corazón hay una nueva pasión donde eso ni me interesa. Porque hay un entendimiento, está unido, mis pasiones son otras. Mis deseos son otros. Entonces, hermano, no haga como el burrito, no nos dé mala publicidad a los cristianos. Y si esta pasión está bien realmente unido a su entraña. En el trabajo la gente tiene que saber. Es decir, a la universidad, los amigos cuando yo estoy en la universidad, nos gusta estar contigo, que no has tomado un trago y eres el más alegre de aquí. Claro, porque mi gozo es eterno. Mi gozo no proviene de la circunstancia. Y yo no sé si a usted le ha pasado, los que de pronto somos un poquito más impulsivos, cuando la gente se entera que somos cristianos, como, tú eres cristiano. Sí, ¿por qué? Porque tú eres como alegre, tú eres como gozoso. Claro, porque usted sabe para qué el Señor me dio sus mandamientos. Usted sabe para qué dice Juan 15, 10 y 11. Que Él me dijo, guarda mis mandamientos para que mi gozo esté en ti y el gozo sea completo. O sea, que cuando yo guardo sus mandamientos es que puedo alcanzar la plenitud de lo que verdaderamente es ser alguien gozoso, alguien bienaventurado, alguien feliz. El verdaderamente feliz y dichoso es el cristiano. Nosotros somos los que le mostramos al mundo que es ser verdaderamente felices. Hermano, deje esa cara evangélico. Y muéstrele realmente que nuestra pasión es otra. Porque el Señor sacia. El Señor nos va a saciar. Amén. Así como cuando terminaban los jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y era una hora más, así que al final habla con. Pero ahí está. ¿Qué les parece? ¿Les parece si oramos? ¿Cómo se pudo mantener el profeta Isaías, no? Predicando en medio de una sociedad como esa? Se había encontrado con un Dios. Lo habían perdonado. Ahora le decía, heme aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Usted te imagina a Isaías? Que no es que yo estoy como gordito. El encuentro con Dios quita todo lo que es trivial en la vida. Cuando nosotros nos hayamos perdonado y lo que somos en Dios, toda la trivialidad se va. Si esto es una pasión, ¿usted cree que porque no lo saludaron hoy, usted el domingo que viene va a decir que no, yo no voy porque no me saludaron? No, mi hermano. Está unido a mi entraña. Yo me quedo en mi casa y me pica. No puedo, tengo que estar ahí. El único lugar donde yo tengo que estar cuando se congregan los santos es congregado con los santos. Yo no puedo estar en ningún otro lugar. Pastor, ni en playa. Eso es otra cosa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra y por la oportunidad de estar aquí en esta casa. Gracias que sabemos y entendemos que tenemos todos los recursos en ti. Tú nos has provisto absolutamente todo lo que necesitamos para enfrentar la vida, para pelear la buena batalla de la fe. Los que estamos en Cristo ya no estamos bajo el señorío del pecado. Ahora nuestro Señor es nuestro Salvador. El único lugar donde ahora que te invocamos por Padre, nos podemos conducir con temor, porque además vas a ser el juez de cada una de las cosas que hagamos.
Señor, pero quiero entender primariamente lo que significa ser tu hijo, un hijo obediente, alguien que ha sido trasplantado de corazón. Antes, Señor, según lo que tu palabra me enseña, yo vivía en la ignorancia. Tenía unos deseos y esos deseos eran producto de que no te conocía, no sabía quién eras, no conocía de tu santidad. No me había percatado de eso y producto de mi ignorancia, todo lo que hice, todo el desenfreno en el que anduve, Señor. Pero bendito seas que estando yo muerto en mis delitos y en mis pecados me amaste. En mi peor condición me amaste y por tu misericordia, por tu gracia, enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados. A quitar, Señor, la causa de toda la infelicidad del ser humano, el pecado, lo que nos distanciaba de tu gloria. Y ahora, Señor, hemos nacido de nuevo. Ahora nuestro corazón tiene unas nuevas pasiones, Señor. Hay cosas que ya no nos interesan. Ya no es un asunto de que me prohíben o no, absolutamente nada, Señor. Porque tu palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Yo no me voy a dejar gobernar, Señor, por aquello, Padre bueno, que no edifica, que no es aprobado delante de tus ojos. Señor, levanta en cada uno de nosotros personas con hambre y sed de justicia, de lo que es justo, de la piedad, Señor, y de la santidad. Que cada uno de nosotros se despierte con una insatisfacción santa. Nunca habremos orado lo suficiente, nunca habremos escuchado tu palabra lo suficiente, nunca la habremos leído lo suficiente, nunca nos habremos congregado lo suficiente. Queremos más, Señor. Queremos conocerte más, conocer más de estos asuntos que los profetas y los ángeles anhelan conocer, pero que tú nos has dado como un privilegio a nosotros que estamos de esta parte de la historia de la redención. Que hoy podemos entender todo lo que hiciste en Cristo, de cómo construiste a lo largo, Señor, de la historia este momento de salvación. Y qué maravilloso es saber todo aquel que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Nos amparamos, Señor, en tus promesas. Llegamos delante de ti, igual que le dijiste, Señor, a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo aquel que tiene sed de ti encuentra en ti una fuente inagotable. Jamás volverá a tener sed. Tú dijiste: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque seremos saciados. Pero esta saciedad nos lleva a anhelarte más. Somos transformados, Señor. Somos transformados de gloria en gloria, dice tu palabra. De un nivel de gloria a otro. De un nivel de conocimiento a otro. Permítenos, Señor, conocerte. Permítenos, Señor, cada día crecer en este conocimiento de ti. Una mayor revelación de tu amor para nosotros, una mayor revelación de tu gracia, una mayor revelación de tu poder en nosotros. Que nosotros no pongamos la mirada en el mundo ni en las circunstancias, Señor, sino que nosotros podamos exclamar como lo hizo Asaf en el Salmo 73: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Permitas que nosotros busquemos llenar este vacío en cualquier otra cosa que no seas tú. Nada lo llena, ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida puede llenarlo, sino permanecer en tu voluntad, porque tu voluntad va a permanecer para siempre. El que hace la voluntad del Padre permanece para siempre, Señor. Aquí está nuestra vida, hambre y sed de justicia,
Aquí están tus hijos diciéndote, vamos a buscar primeramente tu reino, tu justicia, lo que provenga de ti, y lo que tu soberana gracia nos quiera otorgar es una añadidura, porque en ti estamos confiados. Decimos, el Señor es mi pastor, nada me falta, en Él lo tengo todo. Él es la satisfacción del alma. Aquí está nuestra vida para decirte que solo tú eres suficiente y que todo lo que por tu soberana gracia nos quieras otorgar, Señor, es recibido como una añadidura, Señor. No estábamos buscando la felicidad, sino que buscándote a ti, tu reino y tu justicia, la hemos encontrado verdaderamente, Señor. Primero eres tú, primero tu reino, primero tu justicia. Eres nuestro máximo amor, eres verdaderamente nuestra pasión. Ayúdanos a vivir de tal manera que la gente se dé cuenta que estamos apasionados por ti. Que de la misma forma en que corríamos a nuestras pasiones desenfrenadas, Señor, corramos a buscar lo tuyo. Que de la misma manera que apresurábamos nuestros pies hacia lo malo, apresuremos nuestros pies hacia lo que es agradable delante de tus ojos. Ahora presentamos nuestros miembros a la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos por amor de la justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.